Dios le bendiga. Una vez más, sanidad para las naciones. En este día les saludamos cordialmente. Para nosotros es un gusto estar nuevamente aquí, en este su canal, la cual vamos a estar compartiendo un mensaje glorioso con mis hermanos que están por aquí, nuestro pastor Antonio Benítez, nuestra hermana Lucky de la Cruz. Amén. Y nuestra hermana Angelit. Amén. Gloria al Señor. Hoy estaremos compartiendo la palabra en el libro de Mateo, capítulo 24, en su versículo 3 al 12. Amén. Y quiero decirle, hermano, que este mensaje es un mensaje en el cual el Señor, ¿verdad?, nos ha ministrado a cada uno de nosotros, lo cual sabemos que también le va a ministrar a ustedes. Nosotros acogiendo ese gran mandato que demos por gracia a los que por gracia hemos recibido. Amén. De manera que hoy será un gran momento con este tema que vamos a estar, ¿verdad?, compartiendo. Gloria al Señor, y vamos a estar leyendo la palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así Mateo 24:3 en adelante, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así dice el 5. El 3 dice, y estando en él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo. Mateo 24, gloria al Señor. ¿Verdad? Es una revelación que Dios le ha dado, ¿verdad?, a la iglesia, gloria al Señor, de todos los eventos, gloria al Señor, que tenían que pasar, ¿verdad?, antes de su venida. Y aquí vemos cuántas cosas le está declarando el Señor, ¿verdad? Una pregunta que uno de sus discípulos, como establece ahí, que le preguntaron, ¿verdad?, que le dijera que cuándo ibas a hacer, ¿verdad?, esos acontecimientos y qué señal él podría darle. El Señor empieza a desglosarle tantas cosas ahí que para una mente, ¿verdad?, que no conozca del Señor, podría encontrárselo hasta extraño, pero sabemos que está saliendo de los labios del Maestro, ¿verdad? Gloria al Señor, pero dentro de todos estos acontecimientos que el Señor dice que van a pasar, gloria al Señor, hay uno que en verdad me llamó mucho la atención, como la cual ya estábamos hablando, ¿verdad?, fuera de cámara, de que era para ponerle mucha atención, porque el Señor le está haciendo aquí una advertencia a la iglesia, gloria al Señor, a sus hijos, a los que le servimos. Y es en el versículo 12. Dice que por haberse multiplicado la maldad, a muchos el amor se le enfriará. O sea, aquí está hablando de algo que realmente da, ¿verdad?, que pensar, porque imagínense que personas que después de tantos tiempos sirviéndole al Señor, ¿verdad?, venga a sucederle esto, que no se aperciba
de lo que ya el maestro estaba hablando. El pastor. Amén. Amén, sí, ¿verdad? Son temas, ¿verdad? Que deberíamos estarlos tocando, ¿verdad? En estos últimos tiempos, porque sabemos, ¿verdad? Que lo que está sucediendo siempre han habido, ¿verdad? Guerras, rumores de guerra. Amén. Y vemos que en estos últimos tiempos, ¿verdad? Se ha intensificado todas estas cosas y tenemos que estar nosotros preparados. Amén. Amén. Y realmente es una profecía en un tiempo decisivo, en un tiempo de gran desafío para nosotros, tanto como hijos de Dios, sino también para la humanidad. Que estamos viendo tantas cosas que se están dando, escuchamos tantas cosas que se están dando y a través de su palabra vemos cómo Jesús atiende al llamado de sus discípulos y les da un discurso y les dice, bueno, miren, van a haber muchas señales. Y una de esas señales que en lo personal a mí me tocó mucho. Me tocó mucho porque yo digo, wow, Señor, realmente tú nos estás hablando a través del tiempo, a través de los tiempos que estamos viviendo, pero no solamente a nosotros como iglesia de Cristo, sino a la humanidad también, para que pueda atender a la voz de Jesús. Amén. Amén, sí, que realmente aquí, cuando vemos que el maestro, ¿verdad?, está dando esta gran advertencia, hay algo que debemos de tomar en cuenta, que había una inquietud, hermana, había una inquietud de un discípulo, porque de sus seguidores, ¿verdad? Este que le pregunta, Señor, dinos, o sea, querían asegurarse, y aquí donde no, yo creo que nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos que tener esa seguridad, asegurarnos de cuáles cosas nosotros deberíamos tener pendiente, porque acuérdense que no todos los que estaban detrás del maestro estaban, ¿verdad?, buscando nutrirse de esa gran verdad. Sabemos que habían muchos que andaban por los panes y los peces, pero qué lindo cuando aparecen personas como este siervo, que le pregunta al Señor, este discípulo, Señor, dinos. O sea, en otras palabras, yo quiero hacer las cosas, estar seguro, yo quiero hacer las cosas bien hechas, yo quiero estar preparado, ¿verdad? Y pide señales. Y yo creo que no es malo cuando una persona que ama al Señor, ¿verdad?, quiere asegurarse. Amén. Amén. Yo creo que para una de las cosas que debemos asegurarnos que este amor en nosotros de Dios no se enfríe es poner la mirada en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:2, ¿verdad? Y no en la de la tierra. Porque ¿qué pasa? Que cuando tú y yo nos desenfocamos del Señor y ponemos a la mirada en las cosas que están pasando en la tierra, por ejemplo, allí en Primera de Juan capítulo 2, él nos dice que no amemos al mundo, ni a las cosas que están en el mundo, Así es. que todo es vanidad. Y muchas veces el mismo cristiano a veces se desenfoca de Dios por estar poniendo los ojos en cosas que sabemos que son pasajeras y que son vanidades y que son vanas y que sabemos que nuestra vida no depende de lo que hay en la tierra, sino del mismo Dios que está en el cielo, porque todo depende de Él. Amén, que este era un gran desafío que el Señor aquí profetiza, Amén, ¿verdad? eso De mismo. tiempos bien difíciles, ¿verdad? Que venían en contra de la moral y la espiritualidad que el hombre debería de tener. Es algo que iba a tener que ver con toda la humanidad, porque está hablando aquí de un acto, ¿verdad?, que iba a pasar antes de su venida. Que se iba a manifestar también. Sí, claro, que se iba a manifestar y que teníamos que tener cuenta con esto, porque cuando miramos todas las cosas que están pasando en la humanidad hoy día, hermano, es para ponernos a pensar que esta bendita palabra que han sido dirigidas por el Espíritu Santo a estos hombres para que escribieran esta palabra, hay que ponerle atención, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos, cuando vemos personas
que de buena primera, hermano, toman decisiones que uno dice, pero wow, pero ¿será que no aman a nadie? Y es una realidad, esta es una realidad. Mucha gente, ¿verdad? Se le va a enfriar el amor, y el Señor le está hablando aquí es a la iglesia. Amén. Es a la iglesia, porque son tiempos bien, bien difíciles. Y es algo importante también, porque está hablando que las causas del enfriamiento del amor a una persona, pastor, como establece la palabra. Bueno, hermano Siri, son temas, ¿verdad? Son para hablar todo el día. Como vemos el capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Son cosas que todas nosotros tenemos que estar siempre leyendo, apercibidos de estas cosas. Comienza, ¿verdad? El capítulo 24 y tiene como título Jesús predice la destrucción del templo. Los discípulos, ¿verdad? Quisieron sorprender al maestro. Le dicen, mira estos grandes templos. Y Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad? Que no se sorprendieran. Que no iba a quedar piedra sobre piedra que no iba a ser derribado. Entonces, justamente después de, creo, en el año 70, se cumplió justamente lo que Jesús dijo. Declaró, sí. Luego vemos más adelante, los discípulos le preguntan, ¿verdad? ¿Cuándo iban a hacer estas señales? ¿Verdad? Y tiene el tema desde el 3, ¿verdad? Señales antes del fin. Entonces, los discípulos, ¿verdad? Requerían una respuesta, pero Jesús, ¿verdad? Les da una respuesta a lo que ellos querían. Amén. Entonces comienza, ¿verdad? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Entonces Jesús, ¿verdad? Desde el versículo 5 y creo hasta el 12, ¿verdad? Jesús les da ciertas señales, ¿verdad? Y dice, vamos a pasar por encima. Primeramente, ¿verdad? Para no leer, ¿verdad? Dice que la primera señal que verían, ¿verdad? Sería de los falsos mesías, ¿verdad? Si usted lo ve en el verso 5. Más adelante, como número 2, él les habla acerca de la guerra, violencia mundial. Si quiere, lea, por favor, el 6 y el 7. Violencia mundial. Más adelante, en el verso 7, le habla, ¿verdad?, de los desastres naturales, ¿verdad? Más tarde, en el 9, les habla acerca de la persecución. Estas son las señales que Jesús les está dando, ¿verdad? Está dándole las respuestas de lo que ellos, ¿verdad?, requerían. Entonces, en el 24:10 viene y le habla lo que es la apostasía. En el verso 11, como una sexta señal, ¿verdad? Le habla, ¿verdad?, de los falsos profetas. Si nosotros pudiéramos, ¿verdad?, hablar de todo eso, mire, habláramos La Biblia. toda la Biblia. Pero, ¿verdad? Y como llegamos al 12, habla acerca de la apostasía. Y ahí viene el verso 12 que dice, y por haberse multiplicado la maldad, después de que le dijo, ¿verdad?, todas las señales, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Entonces, desde los tiempos de Jesús, es más, desde que Jesús murió ¿verdad?, y su resurrección, después aparecieron gentes, ¿verdad?, que haciéndose pasar por Mesías. Engañando. Tenemos también unos cuantos ejemplos ahí, ¿verdad? Si usted ve en el libro de los Hechos, capítulo, creo, 5, versos 36 y 37, el Josefo, ¿verdad?, un historiador, habla también, ¿verdad?, que aparecieron
¿verdad? Ciertos hombres haciéndose pasar por Mesías. Después, ¿verdad? De que Jesús partió. Entonces la humanidad, ¿verdad? Siempre ha tenido, ¿verdad? Estas cosas, pero a medida, ¿verdad? De que su venida se acerque, todas estas cosas se intensificarían. Amén. Y eso es lo que actualmente nosotros estamos Amén, viendo. amén. Sí, viendo. es algo que verdaderamente cuando habla aquí el Señor de que se iba a multiplicar la maldad, ¿verdad? Vemos que está hablando de la desobediencia, no nada más a las leyes terrenales, sino también principalmente a la rebeldía contra las justas normas y la ley de Dios. Amén. O sea, de esto yo le digo que el Señor está hablando aquí, claro, nada más no van a irrespetar las leyes terrenales, ¿verdad? Sino que principalmente para llegar a irrespetar las leyes terrenales, ya una persona habiendo estado en el Señor, pues lo primero que empiezan es a desobedecer a Dios, porque eso es lo que lo va a conllevar a hacer estas cosas, ¿verdad? Que lo vas a llevar y cada día más y más a un estado de egoísmo bien desordenado. Podemos señalar allí donde nos dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, que nos habla la característica de estas personas que tienen esa falta de amor porque se vuelven, como usted dijo, egoístas, se vuelven amadores de sí mismos, burladores y se burlan de todo lo que se llama Dios, son desleales a los padres, desobedientes, son tantas cosas y esto los lleva a ellos, ¿verdad?, a entenebrecer sus sentimientos y sus sentidos, solamente piensan en ellos y no le importa hacer lo que sea y pasarle por encima a quien sea, ¿verdad? Porque su egolatría los lleva a amarse solamente ellos y no amar a más nadie. Amor, amén. Y así cuando se habla de este tipo, ¿verdad?, de actuación, de actitud, ¿verdad?, de cuando una persona llega a ese momento de que se le enfríe ese amor, no estamos hablando de un amor cualquiera, estamos hablando del amor ágape que tiene que ver con Dios, el amor de Dios, ¿verdad? Algo que generalmente el ser humano debería, ¿verdad?, de expresar ese amor ágape, un amor, ¿verdad?, que sincero, un amor que verdaderamente cuando la persona que ama a Dios tiene el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu que no te va a dejar que te enfríe. O sea que es una gran señal esta, ¿verdad?, de la cual se podría decir que cuando una persona, ¿verdad?, se va enfriando y enfriando, y eso se ve muchas veces, personas que se van enfriando y enfriando y se le nota por encima de la ropa. Bueno, realmente hasta el brillo pierden, ese brillo que se le ve a la gente así, que se le nota que es el brillo de Dios, la luz de Cristo encima. Cuando eso se le va a la gente y empieza ese enfriamiento, es la Biblia que dice que el Espíritu no está ahí. Porque van perdiendo el temor a Dios. Y el temor a Dios es falta de amor a Dios. Porque el que es sabio, como dice allí Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ese temor es un temor reverente. Ya no le importa nada de lo que es de Dios. Y comienzan entonces ahí a sentirse, a renegar de la fe. Y ahí es que viene la apostasía, como dice el pastor. Y hay algo muy importante también, que nosotros estamos viendo un escenario en este tiempo, un escenario donde la misma palabra de Dios nos dice que la maldad aumentaría. Y yo al escuchar todo esto y poder escudriñar la palabra de Dios, Dios nos está dando un manual bien tremendo a través de su palabra, donde nosotros como hijos de Dios no lleguemos a descuidar esa relación que tenemos con Dios. Porque vamos a escuchar, por eso la palabra nos dice en el verso 3, mirad, dice Jesús, y le dice a sus discípulos, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque se van a manifestar, como decía nuestro pastor, todas estas señales. ¿Y dónde van a entrar? Por nuestros ojos, por nuestros oídos. Van a tratar de transgresar lo establecido por la palabra.
Así mismo es. Y van a pasar muchas cosas, pero nosotros como hijos de Dios tenemos esta bendita palabra que nos dirige y tenemos al Espíritu Santo que nos está, ¿verdad?, dirigiendo, nos dice, mira lo que estás haciendo, porque muchas veces como hijo de Dios vamos a tender a desanimarnos, ¿verdad?, por lo que vemos, por lo que escuchamos, pero el Señor nos dice a través de su palabra que nos mantengamos Y firmes. se centran en sí mismos, en su propio pensamiento y empiezan a actuar, ¿verdad? De una manera que lo que ellos dicen eso es y no le dan como la validez a lo que un día tenían, que era la verdad. Empiezan a alejarse de una manera que empiezan a rechazar lo que es de Lo Dios. que La de verdad. Dios. Eso es increíble. Y por eso ustedes y yo podemos ver cuando vamos a Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, que el Señor le dijo, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y le está diciendo que hacen obra y hacen tantas cosas, pero no lo están haciendo con ese amor, como usted dijo, el amor ágape, que tiene que tener un verdadero hijo de Dios. Con esa misma devoción del principio. Y cuando nosotros vemos esta palabra, realmente nos confronta, porque estamos viviendo en un tiempo donde vamos a ser confrontados en diversas cosas, en diversas pruebas, ¿verdad? Con lo que vemos, con lo que escuchamos, pero también así el Señor nos dice que perseveremos. Y que mira, hay algo tremendo. Hay algo- El pastor ahorita cuando leía, que habló sobre los falsos profetas, ¿verdad? Y las falsas enseñanzas. Fíjense que una de las cosas que los falsos profetas tienen para llevar su apostasía, ¿verdad? Y su herejía, es tratar de influenciar en la mente de aquellos que están confundidos o que tienen falta del vasto conocimiento de la palabra. Y ahí es donde el Señor dice que, bueno, como el pastor habló, unas 6 veces hace la advertencia, ¿verdad? Unas cuantas veces hace la advertencia donde dice que no nos dejemos engañar, porque es un engaño. Empiezan hablándole supuestamente la verdad que ellos creen que es, y es con engaño. Es como dice que aún hasta los escogidos van a ser engañados. Por eso es que usted y yo tenemos que estar apercibidos, ¿verdad? Nosotros tenemos que no perder este verdadero amor. ¿Y cómo no se pierde este verdadero amor? Buscándolo en oración, no descuidar la oración y la lectura de la palabra, porque la misma palabra nos enseña a nosotros a cómo perseverar, ya que ahí mismo dice en Mateo 24 que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Fíjese que como estaba hablando el pastor de la apostasía, yo quiero leerle lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. La apostasía tiene que venir antes, ¿verdad? De que venga el hombre inicuo, el hijo de perdición, ¿verdad? Entonces, la apostasía es un enfriamiento de alguien que creyó, que tuvo fe y poco a poco se va enfriando y se va apartando de la fe, de lo que ha creído y comienza con una enseñanza propia y comienza a sí mismo a infundirle a otros lo que cree, ¿verdad? Para que esos otros también crean en lo que él crean y que se alejen de Dios, porque su amor se ha enfriado de tal forma que ya no le importa quién caiga o quién no caiga. Se fundan en sus propias enseñanzas, en sus propios pensamientos y aún así hasta los mismos escogidos, porque ellos vienen con una media verdad. Y en su razonamiento. Y su también. propio razonamiento. Entonces ellos vienen con una media verdad. Ellos te cogen la palabra a medias. Te dicen la media verdad y la otra verdad la complementan con la opinión de ellos y con lo que ellos creen. Yo lo que creo que realmente para uno, ¿verdad?, estar apercibido, no llegar a ese momento de que nos sintamos ya
totalmente, no di que con enfriamiento, sino en un congelador, porque hay gente que no está en enfriamiento, no, están congelados totalmente, congelados de una manera tal que no van a la iglesia, no leen la palabra, no oran, de hecho, se alejan hasta de los propios hermanos que le puede decir, ven a la casa. Ya eso están congelados, es un congelador. Ellos te evitan. Cuando ellos ven que viene un hermano que sabe, que le puede decir y hablar de acuerdo a la palabra, ¿qué ellos hacen? Te evitan. No están congelados. Entonces, pero mira lo que dice aquí el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, 13, versículo 5. Dice aquí, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ay, Dios mío, esto es tremendo. De manera, pastor, que una de las causas por la cual el Espíritu Santo se mueve del lado de una persona es porque las causas son tan grandes que lo ve como reprobado, lo reprueba. Hermana, entonces es necesario que antes de que se llegue a un estado así, que nos revisemos, Así es. que revisemos nuestra fe, porque a veces puede llegar el desánimo, ¿verdad? El enfriamiento en cualquier manera, pero entonces tenemos que revisarnos porque es necesario que nos revisemos para no llegar a ese momento. Esto es increíble porque está hablando de las señales de los tiempos del fin y el pastor dio una lista, ¿verdad? Con referente al texto que estamos utilizando, Mateo 24 en adelante, 12 en adelante, 1 al 12, ¿verdad? Él dio su lista. Entonces, ¿qué pasa? Que dice también Pablo, fíjese, en 1 de Corintios 16, verso 22, el que no amare sea anatema. Sea anatema, y dice Maranata, que quiere decir Cristo viene pronto. Estas señales nos están indicando que Cristo viene pronto y que el que no amare a Dios sea anatema, porque estas son las señales de que va a haber una falta de amor a Dios. Y como dice 1 de Juan 4, ¿cómo tú vas a decir que amas a tu hermano si tú a Dios, que no lo ha visto, ¿verdad? Dice que lo ama, ¿verdad? Entonces, el que no ha conocido a Dios no sabe del amor, porque primero yo a ti que te conozco, ¿verdad? Ya que tengo a Dios, yo tengo que amarte. Y ahí se manifiesta, se deja ver la falta de amor a veces entre los hermanos. Y eso es algo muy delicado. Sí, porque ¿cómo yo te puedo amar? Cada uno de nosotros tenemos un carácter, un temperamento, pero cuando tenemos, como usted decía, hermana Angelis, el amor de Cristo, ese amor de Cristo me enseña a amarte tal como tú eres. Amén. Me enseña a amarte tal como el hermano es. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo vive en nosotros y el mismo Espíritu nos enseña. Ahora, yo tengo una inquietud, hermanos, y hace rato que estoy aquí, ¿verdad? Tratando el tema, pero tengo una inquietud y ¿qué sería, haciendo el Señor esta advertencia a lo que tenemos la verdad, la palabra, de que no lleguemos a esa situación de que nos enfriemos de una manera tal de que el Espíritu no esté en nosotros? ¿Qué sería de esta gente que no conocen al Señor? Que nunca han llegado a aceptar esta gran verdad. Con razón, yo estaba meditando en esto y yo, Dios mío, pero con razón hay personas que no piensan dos veces para quitarle la vida a otro. Esa falta de amor. ¿Qué tipo de amor puede haber ahí? No hay compasión. Si no tienen el amor ágape, Que es el de Dios. que es el de Dios, donde el mismo Cristo, que es el Espíritu en nosotros, es el que nos va a redarguir, el que no vas a permitir de que cometamos errores, el que nos vas a hablar de alguna manera, que va a estar ahí, mire, guardándonos, protegiéndonos. Mire lo que dice, esto es increíble, pastor, mire lo que dice aquí Judas 1:24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria
con alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, y ahora por todos los siglos. Amén. O sea, que el que nos guarda es Jesucristo. Aleluya, sí, Señor. Si el Espíritu no está en la persona, puede clamar a Cristo y decir Cristo y Cristo, y Cristo no está en él. O sea, entonces yo me pongo a pensar, wow, pero con razón vemos tanta maldad, tantos crímenes. El otro día no acaba de pasar un crimen desastroso, y hora después en una escuela pasa otro desastre con niños. ¿Y a dónde vamos a llegar? Por eso es que yo digo que, audiencia, usted que me escucha, no teman, no nos dejemos amedrentar. Este santo evangelio hay que predicarlo, y solamente, óigame bien, el reino de los cielos los arrebatan los valientes. El Señor dijo esta palabra, dijo que el que pierda su vida por causa de él, ¿qué? La salvará. La hallará. La hallará. La salvará. De manera que mientras más pasa el tiempo, vemos, Dios mío, cómo se desplaza el libro de Mateo 24, porque esto es lo que está pasando, no es otra cosa. El Señor habló esta profecía y advirtió todos los eventos que podrían pasar antes de su venida, pero hay algo que él dijo bien interesante, pero no es el fin. No, todavía no es el fin. Todavía no es el No fin. podemos admirar estas cosas porque ya está escrito. Aquí lo que hay es la iglesia, Mantenerse. nosotros mantenernos, perseverar y darle gloria y honra al Señor de aquellos mártires y de lo que hay hoy día, porque hoy día hay mártires, déjeme decirle, porque una persona que pierda su vida por causa del evangelio, por esta gran verdad, es un mártir. Porque Es un sí, la mártir, verdad, sí. sí, claro. Porque una de las cosas que el enemigo quiere sumergir en la mente al ser humano es que le tenga temor a la muerte. Pero Mas, sin embargo, el Señor dice que el que la pierde su vida, la salvará, la salvará si es en él. si es en él. El pastor. Amén, sí. ¿Verdad? Yendo un poquito también, siempre, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Esto es para la iglesia, ¿verdad? La iglesia que muchas veces se encuentra en desaliento. Fíjese que el desaliento es algo terrible. ¿Oyó? Y nos desalentamos. El desaliento es algo terrible, derrota la vida. Sin embargo, ¿verdad? Hay una forma segura de vivir por encima del desaliento. Te dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Cuál es? ¿Verdad? Y es que debemos aprender a vivir y andar en una comunión interrumpida con Dios todos los días de nuestra vida. Porque advertidos estamos. La iglesia está advertida. Así es. Fíjese, yendo más allá, mirando también en ¿cómo se llama? Segunda de Timoteo, y yo quiero que nuestra hermana Lucky le dé lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Mire, nos está hablando nosotros la iglesia. O sea, si no entiendes lo que acabamos de leer, señales de los últimos tiempos, mira, nos habla de una y otra manera. Mira qué estará pasando en los últimos tiempos. Característica. Amén. Carácter de los hombres en los postreros días. ¿Qué quiere decir postreros? Últimos días. Los días que vienen. Y eso es lo que se está viviendo en estos tiempos. Léalo usted. Amén, amén. Dice su palabra, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, Amadores de sí mismos. soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
Porque se llaman Angelis también, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow. ¿Qué nos quiere decir esto, verdad? Que estemos, mira, apercibidos, que estemos, mire, pegados ahí, leyendo esta palabra. Porque si estamos, imagínense, estamos descuidados, no leemos, no estamos apercibidos, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Cuando le digan a usted, mira, el Mesías llegó, está allá en tal sitio, dice, no vayáis. Santo. Y tantas cosas que nos advierte ahí. Y la única manera de nosotros, ¿verdad?, permanecer hasta el fin, ¿verdad?, es que estemos siempre perseverando. Amén. Y que realmente es una gran advertencia para que no nos desanimemos por estos tiempos. Porque mire, yo creo que siempre he dicho que el amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad, es tan grande, y se muestra como el Padre de los padres, el Padre más grandioso, el más misericordioso, el más compasivo, que nos advierte antes de, que nos hace ver las cosas. Nos enseña cuál es el resultado de la obediencia, nos enseña cuál es la consecuencia de la desobediencia. Qué amor tan grande. Miren, hijos, hablándonos a nosotros, cuando le preguntaron, dinos, Señor, ¿cuándo vas a pasar esto? Y Jesús viene con tanto amor y nos dice, mira, vas a pasar esto y esto y esto. Y después que de ese desglose dice, y oigan más, en otra palabra, y oigan más, oigan lo que le va a decir, todo eso va a pasar. Pero muchos de los que están con ustedes, en otra palabra, se le va a enfriar el amor. Va a pasar tantas maldades, incluso que cuando habla de tantas maldades, está metiendo las maldades que hay en el mundo. Y que se van a entregar unos con otros. Que hay en el mundo, porque nada más no son de estas cosas que usted está diciendo, sierva, que pueden pasar internamente, sino de las cosas que externamente van a pasar y mucha gente van a decir, wow, pero bueno, se han escuchado gente decir, wow, pero no hay en quien creer. Gente diciendo no hay en quien creer porque uno dice una cosa, otro dice la otra, como que no hay una unidad. Un acuerdo. Un acuerdo, hermana. Entonces, esto es para pensar de que todo lo que está pasando, todas estas devastaciones que hay, desastres naturales, rumores de guerra, padre siendo insultado por sus hijos. La rebeldía. Tantas cosas que están pasando. Es para la iglesia, mira, está ahí apercibida, a posicionarse. Que el que esté falto de fe, que se la pida al Señor. Que el que se esté enfriando, hermano, quiero decirle que una de las indicaciones del enfriamiento, usted que me está escuchando, se llama la falta de entusiasmo, el no estar entusiasmado por las cosas de Dios. El desánimo. Y usted sabe dónde empieza el entusiasmo por las cosas de Dios, hermano. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás al prójimo a ti mismo. Que cuando se venga a la casa de Dios, se venga con ese entusiasmo de ver a tu hermano, de darle este abrazo fraternal, este saludo. Bueno, Angelí sabe de eso. Angelí, desde que llega a la casa de Dios, óigame, saluda hasta el que no habla. Ay, santo y eso, Padre. Mire, eso no nace de usted, eso nace del corazón de Dios. Eso es del Señor. Dios la bendiga, de verdad. Ay, a Dios sea la gloria. Amén. Quería decir que el Señor dice allí, como usted estaba hablando anteriormente en Jeremías 31:3, que con gran amor te he amado, por lo tanto
te prolongué mi misericordia. Dice, con amor eterno te he amado. Y quería enfatizar en lo que el pastor, ¿verdad?, leyó a través de Luqui. Aquí tenemos Romanos, me gustaría, esta cita va con ella, Romanos capítulo 1, que la tengan ahí, es muy importante. Podemos comenzar desde el 27, pero vamos a hacerlo desde el 28, que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque esto es lo que pasa cuando se enfría el amor. Hay una ausencia de Dios, no, ya no sienten respeto Ya no toman por en las cuenta a Dios, cosas de Dios. Ajá, entonces dice aquí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice el 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, que es lo que estamos hablando, la maldad del hombre. Dice, llenos de envidia, homicidios, que es lo que está pasando, estamos viendo hoy en día, contiendas a veces dentro del mismo pueblo de Dios. A veces dentro de los mismos hogares cristianos hay estas contiendas. Dice engaños, envidias, malignidades. Oye, es la maldad. Y dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Y también dice inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahora, Esto es una persona que se le ha enfriado el amor a tal forma que ya no tiene en cuenta nada de lo que tiene que ver con el amor de Dios. y una cosa, oigan esto, pastor, es tan fácil una persona darse cuenta cuando está perdiendo el entusiasmo por el Señor. Oigan bien, la observación que hace aquí Pablo en el libro de Gálatas, que nosotros mismos, ¿verdad?, nos examinemos. Hermano, una de las señales principales cuando un corazón que ama a Dios está entrando en enfriamiento se llama, óigame bien, dejar de tener entusiasmo por leer la palabra. Esa es una mala señal. La oración. Usted que me escucha, hermano, oigan bien, una de las señales principales es el no leer la palabra. Cuando no lee la palabra se le quita el entusiasmo de orar. Oigan, ¿por qué? Porque cuando se lee la palabra te llena del conocimiento, entonces habla con papá. Entonces habla con papá. Y te examinas. Y te cuando hablas con escudriñas. papá, te lleva también, porque a mí me ha pasado, cuando yo me meto a orar, a buscar la presencia de Dios, entonces me dice, ahora lee la palabra que te voy a hablar. Sí, porque Te eso- voy a contestar lo que me estás hablando en oración, porque es como una conversación es de dos. claro, es un puente, es algo que está unido. Están conectados, no puede faltar una ni la otra. No puede faltar una ni la otra, pero la falta del conocimiento, por eso el Señor dijo claro, Mi pueblo escudriñad Las escrituras. las santas escrituras, porque a mí me ella parece que está la vida en ella eterna. está la verdad. La verdad habla de quién, de mí, dice el Señor, de Él. Entonces, cuando se lee cuando una persona que ama a Dios empieza a dejar de leer las santas escrituras, se le ponen las rodillas pesadas. Sí. Sí, el pastor se sonrió. Sí, pastor. Y se le va el amor, Se le mire. ponen las rodillas pesadas. A veces, ¿verdad? A veces tú escuchas, porque dice, vendrán hombres murmuradores. Sí. Y eso es una señal. Que tú escuches una murmuración, eso te desanima y te hace como que tú te quieras enfriar. Que el amor se te vaya. Pero cuando tú te acuerdas de todo lo que Dios ha hecho por ti, de todas las cosas que tú has vivido con Dios, tú dices, ¿cómo te voy a dejar de amar?
¿Cómo yo voy a dejar este amor tan grande? Como dice Primera de Corintios 13, que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo calla, todo lo espera. Entonces tú dices, no, esta esencia yo no la puedo perder porque a mí no me la ha dado nadie. Quien me la dio fue el Señor. Hay una gran pregunta también que nosotros como hijos de Dios podemos hacernos. ¿Cómo podemos estar seguros de que el amor que tenemos por Cristo nunca se enfriará? Es lo que decía hermano Osiris en 2 Corintios 13:5. ¿Cómo va a ser? Examinando. Saben que el tiempo ya premia. Gloria La al misma Señor. palabra nos examina, nos confronta, es como un espejo y nos enseña la falta que tenemos. Amén. 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 Sí, quería decir algo también que es bien importante. En los últimos días de la historia, el mundo también saldrá fuera de control. Y el verso que estamos viendo, ¿verdad? El amor se enfriará, el amor de muchos se enfriará. Y leyendo ahí, ¿verdad? Algo que encontré. Hay al menos 5 cosas que pueden atenuar, o sea, disminuir, ¿verdad? El amor de una persona hacia Dios. Y podríamos decir qué cosas podrían ser eso. Por ejemplo, tenemos número 1, el egoísmo Oh, sí, oh, no, y eso la es tremendo. mundanalidad. Eso El es amor al mundo. Eso, mire, es algo terrible cuando, ¿verdad? Caemos en esto, en el egoísmo y la maldad. Los hombres buscan sus propios placeres y no quieren, ¿verdad?, tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? No quieren sacrificar algo de ellos, no quieren conocer. Y por encimita, ¿verdad?, también otro punto, la disensión y la división. ¿Cómo usted se siente cuando en una iglesia, ¿verdad? Usted ve divisiones, el grupo participa de esto, los hermanos se fueron por allá. Hay divisiones, grupos en las iglesias, ¿verdad? Divisiones. Otra cosa, ¿verdad?, que disminuye o atenúa el amor hacia Dios, disminuye estas cosas, es, ¿verdad?, la persecución. Estamos oyendo, ¿verdad?, que en tal país hay una persecución terrible. Sí. Tenemos miedo muchas veces a hablar, ¿verdad? Mira, ahora hasta para hablar por los canales uno tiene que Tener que no cuenta. decir mucha unas cuantas cautela. palabras, Sí, ¿verdad? sí. Para no, ¿verdad?, cortarlo. Tenemos miedo a la persecución. Otra cosa es, ¿verdad?, es la ignorancia y la poca fe. ¿Qué nosotros estamos viendo ahora mismo? Estamos viendo señales antes del fin. Usted está leyendo esto, usted está tomando en cuenta a Dios. Que es para nosotros, pastor, perdón, que es para nosotros asegurarnos y tener como seguridad de que Cristo sí viene, porque lo que Él advirtió se está dando, Se está cumpliendo. se está cumpliendo. ¿Qué dijo, verdad? Dice en su palabra, mi pueblo, dice, perece por falta de conocimiento. conocimiento. No es porque no tenga el material, No esté aquí. es Exacto. falta muchas veces de nuestro interés. Por buscar. Amén. La ignorancia y la poca fe. Y tenemos otro bien importante que es la impiedad y la inmoralidad. Podríamos hablar de esos puntos, mire, mucho. Mire, yo me gozo porque hoy el Señor estuvo ministrándome un tema y hoy el Señor lo confirmó. Yo creo que es necesario, y yo sé que muchos de la audiencia que me está escuchando va a estar de acuerdo, porque es necesario que nosotros nos disciplinemos. Pastor, yo creo que vamos a traer un tema sobre la disciplina en el hombre de Dios, en todos los escenarios, no nada más en la casa de Dios. En todas Porque, las áreas. porque el pastor estaba hablando algo bien tremendo que tiene que ver con la disciplina, ¿verdad? Y el Señor hoy me ministraba por algo que pasó. Y yo dije, gracias, Señor, porque, wow, cada día me doy cuenta de que tú me amas, Señor, y amas a tus hijos. Porque el Señor me redargulló con algo. Y después que me redargulló, me dijo, habla de eso.
Santo. Dije, gracias, Señor. Amén. Vamos a hablar de la disciplina. Vamos a traer un tema, audiencia, sobre la disciplina, porque Gloria a Dios. a veces el mismo afán El mismo afán es una de nos las lleva, causas que debilita. sí, nos lleva a nosotros a debilitarnos de una manera tal que se nos olvida la disciplina. Sí. Y no es nada más en algo extravagante. No, 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 no. Hasta para Cositas usted, pequeñas. claro, hasta para usted dirigirse a una persona, tiene que ser disciplinado. Sí. Sí. Amén. Y eso ahí va el amor. Ay, santo. Porque ahí es que viene, que el amor se enfría. La forma en que tú a veces usas tus palabras con los demás, aún con los de tu propia casa. Es decir, que el amor tiene que estar en nuestras palabras para que no se nos enfríe. Porque dice que por el amor es que nos van a conocer a nosotros, los hijos de Dios. Amén. Por la forma en que nosotros nos comportamos, cómo nos dirigimos. No, y que en la Biblia también Pablo, sé que el tiempo está corriendo, pero Pablo le dice constantemente a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Constantemente Pablo exhortaba, hablando de la disciplina, tal vez a veces Timoteo se quería salir o también tendía a desanimarse, pero había Desánimo. Pablo. Mira, ahí tiene las Sagradas Escrituras, las cuales te conducirán, y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros y a todos Es lo que dice el mismo versículo 13, ¿verdad? Que ahí es donde el Señor agarra y encierra la pregunta, porque aquí es lo bonito. Una pregunta trae una respuesta, pero a pesar de la respuesta, a lo no entendido, entonces hay que explicarle Hay que explicarle. nuevamente, pero con un sentido más profundo, ¿verdad? Y Jesús O viene más detalladito. y más detalladito. Y Jesús en pocas palabras le dice en el versículo 13 que el que llegara hasta el final Será salvo. en otra palabra, aseguren su salvación. Perseveren. La Perseveren. perseverancia es clave, otra clave cosa para que mantener el amor quería- encendido. Otra cosa que yo quería introducir aquí, ¿verdad? Es que amo al salmista David, ay Dios mío, porque es que él, en el Salmo 103, él le decía a su alma, cuando estaba desanimado, alma mía, alaba a Jehová. Aleluya. Y él mismo se animaba y no te olvides de sus beneficios. ¿Y qué hacía? Se acordaba de todas las cosas que él había hecho por él. Es que sana tu dolencia, él es que sacia del bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como las águilas. Y comenzaba a decirle todos los beneficios que tenía en Dios. Pero no está hablando de beneficios materiales, fíjate, es de beneficios espirituales. Entonces cuando usted y yo nos damos cuenta de tantos beneficios espirituales que tenemos, decimos, pero ¿y cómo es que yo voy a dejar este amor tan grande? Yo tengo que seguir para adelante. Ahí es que nos levantamos y dice el que nos rejuvenecemos como las águilas, ¿verdad? Entonces queremos levantar vuelo, seguir para adelante, no importa lo que venga. Dios, yo te voy a amar porque tú has hecho demasiadas cosas conmigo y con Amén. los míos. Amén. Gloria al Señor. El tiempo, ¿verdad? Santo. Ha transcurrido. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad. Y en este momento, ¿verdad? Nos sentimos más que gozosos, nos sentimos, ¿verdad? Regocijados. Y le damos gracias a Dios por la vida del hermano Gardy Reyes, que ha estado aquí conectado con nosotros, el hermano Melvin Pérez. Que Dios los Gloria bendiga. al Señor, que Dios le bendiga. La hermana Nojabé, Humberto, Liliana, José Tavera, gloria al Señor, y a los demás que están ahí. Que Dios le bendiga mucho. Gracias por conectarse. Esperamos que en otro momento, ¿verdad?, puedan estar nuevamente con nosotros. Y esperamos en el Señor, ¿verdad?, que sean copartícipes, ¿verdad?, de este gran mensaje y lo compartan. Compartan este mensaje, hermano, y denle me gusta para que el mensaje, el canal pueda ser expandido y otros puedan verlo. Porque la única manera, hermano, de que otros puedan ver este mensaje, den por gracia lo que por gracia han recibido. Compártanlo, denle like y compártanlo para que otro pueda verlo. Y para nosotros también ha sido un honor que nuestro pastor de la Iglesia Cristo Refugio Eterno, nuestro pastor José Benítez, nos ha acompañado aquí en este mensaje. Gracias al Señor, la hermana Lucky y la hermana Angeli. Amén. Pastor, puede una palabra ahí de despedida. Y recuerde, ¿verdad? Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza Inteligencia. y la inteligencia.
Recuerde que el principio de la sabiduría Es el temor. es el temor A Jehová. a Jehová. Aleluya. Amén. 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 Anímese uno con otro, oremos unos por otros para que ese amor que viene de lo alto llene nuestros corazones y podamos seguir adelante, ¿verdad? Compartiendo esta buena de salvación a todo aquel que nos escucha y que este mensaje sea de mucha edificación para su vida como ha sido para las nuestras también. Amén. Y recuerde que el perfecto amor echa afuera todo temor y es Cristo. Así es que besitos, abrazos, los amo. Sigámonos amando y dándonos amor hasta que Cristo venga, que es lo que quiere de nosotros. Aleluya, Amén. gloria a al Dios. Señor, sanidad para las naciones. Que Dios le bendiga mucho. Esperamos que vernos muy prontamente, si es que Jesús no nos ha levantado como iglesia o ha decidido con nuestra vida. Dios le bendiga y shalom. Sanidad para las naciones. Amén. Pastor, ¿sabe que es increíble? Cuando ahorita le decía que